En el sur del país, miles de trabajadores sostienen la energía que mueve a la Argentina, pero detrás de cada operación existen desafíos que pocas veces se conversan: expectativas, estrés, distancia, convivencia, presión. La seguridad no comienza en los procedimientos. Comienza en las personas. Puntos de quiebre. Las conversaciones que la industria necesita tener. Episodio 2. Iniciamos en instantes. Buenas, buenas. Buenas noches, bienvenidos y gracias por conectarse. Hoy continuamos nuestro ciclo Puntos de Quiebre, las conversaciones que la industria necesita tener en minería y oil and gas. Este no es un espacio para hablar de teorías corporativas de oficinas, sino para hacer zoom en la realidad operativa y humana del sector. Mirar un poco de frente los puntos de saturación organizacionales y entender que las empresas no cambian por decreto, sino que cambian cuando potenciamos y blindamos el talento que las sostiene. Gracias, Euge. Belu, no sé si querés compartir pantalla y comenzamos directamente. Bien, como dice Eugenia, bienvenidos a nuestro tercer episodio de estos puntos de quiebre, las conversaciones que la industria necesita tener. Y nos vamos a presentar. Somos Crear Más Potencial. Somos una consultora que se especializa en el desarrollo de líderes, de equipos y organizaciones. Y lo que hacemos fundamentalmente es acompañar procesos reales, ¿no? De transformación, ya sea cultural, de liderazgo y de profesionalización. ¿Y quiénes somos y quiénes estamos hoy presentes acá? Por un lado, Belén Máspoli. Ella es una de las cofundadoras de Crear Más. Es experta en transformación de líderes y equipos para que tengan y obtengan resultados con impacto. Por otro lado, la tenemos a María Eugenia Schiaffino. Ella también es una referente del oil and gas y de la minería. Es también experta en liderazgo y comunicación de ese sector. Y, corregime, Eugenia, experta en hidrocarburos, ¿puede ser? Analista del mercado de hidrocarburos. Ahí está, perfecto. Bien. ¿Y quién les habla? Yo soy Paula Lomónaco, también cofundadora de Crear Más Potencial junto a Belén. Y soy coach ejecutiva y me dedico más a la profesionalización de empresas. Yo voy a hacer un paréntesis chiquitito para corregirte que solamente soy referente de operaciones y proyectos de oil and gas, no en minería. No vas a hacer cosas que me pregunten algo en minería y hago agua ahí. Está bueno las aclaraciones. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Venimos teniendo invitados muy lindos porque justamente nos comparten desde el día a día, desde lo que sucede en el campo. Y justamente este episodio lo pensamos para empezar a hablar desde la trinchera ya de la seguridad, lo que sucede todos los días. Y para eso necesitábamos a un referente en disciplina operacional y también relacionado al factor humano, o sea, cómo incide el factor humano en la seguridad. Y para eso nos acompaña seguridad, salud y ambiente, y especialista en prevención, en cultura de la seguridad, y apasionado por lo que nos comentó, en algo que es muy importante también, que es la formación y la educación sobre este tema. Así que bienvenido, Roberto, la verdad que es un lujo tenerte hoy en este ciclo. Bueno, buenas tardes para todos. El placer es mío de poder compartir
esta horita con ustedes, así que bueno, agradecido por la invitación. Un placer, bienvenido. Gracias por Y participar. me meto de lleno ya a preguntarte, porque queremos saber un montón sobre qué es lo que pasa todos los días en el campo. Conocemos estadísticas. Hoy sabemos que el 90% de los accidentes que se suceden en el campo se deben a errores humanos, que están relacionados o derivados de factores tanto cognitivos como emocionales, relacionados con la fatiga, con el estrés, la falta de atención. Pero en realidad queremos saber vos, que lo vivís todos los días, desde tu rol de supervisor, pero también desde tu rol de formador, ¿cuáles son para vos esos puntos o factores de quiebre más importantes en relación a lo emocional que inciden o que hacen que los operarios pierdan la percepción del riesgo o cometan un desvío crítico en una maniobra? Sí, como bien decís, en el campo, digamos, nuestro peor enemigo es la fatiga acumulada. En esos diagramas, a veces de 7 días, a veces de 12, a veces de 14, es una fatiga mental que se va acumulando. Cuando un operario lleva días expuesto a aquellas inclemencias climáticas, como ustedes saben, acá en la zona tenemos condiciones muy hostiles climáticas. Cuando está en un frío extremo, que entumece las manos del operador, o un calor sofocante, obviamente el cuerpo y la mente se desgastan. Y bueno, ese confort que se pierde, que hace que el trabajador empiece a trabajar incómodo, y ante esa incomodidad el cerebro lo que hace es buscar hacerlo de una manera más rápida para salir de ese clima. Y bueno, es ese punto donde la persona, por hacerlo más rápido, saltea un procedimiento o no lo hace como el instructivo de trabajo que viene acostumbrado a realizarlo. Y bueno, son ahí donde caemos en esos desvíos críticos sin que nos damos cuenta. Y bueno, el punto de saturación creo yo que ocurre cuando ese entorno hostil agota esas defensas cognitivas de la persona antes que empiece la actividad. Así que es un punto más que importante el tema de la fatiga, ¿no? Claro, es absolutamente comprensible, o sea, fríos intensos o calores también extremos, como también esas condiciones nos terminan incidiendo en la forma en la que reaccionamos, pensamos y trabajamos. Sí, por ahí cito el tema del clima porque es un punto fundamental, pero bueno, la percepción de riesgo también se altera por muchos factores. No me voy a extender mucho, pero por ahí 2 factores más, además del clima, tenés lo que es el trabajo rutinario. Al ser todos los días igual y de hacerlo de la misma manera, es lógico que la percepción del riesgo baje un poco. Y otro punto muy importante dentro de la industria es el tema de los empleados nuevos. Obviamente, al no tener conocimiento de la actividad que están realizando, su percepción del riesgo es baja, o te diría nula, con respecto a las actividades que se realizan. Por ende, diferentes organizaciones tienen su plan de trabajo para atacar este punto, que puede ser dándole un tutor a esa persona, o sea, una persona que tiene mucha experiencia, para que, bueno, lo vaya acompañando y le vaya enseñando de esta manera, ¿no? Así que, bueno, hay varios puntos en la percepción del riesgo, pero bueno, considero que esos 3 por ahí son fundamentales, ¿no? Claro, sí, sobre todo estos nuevos que no tienen mucha conciencia quizás de los riesgos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Perfecto. Y en relación, hablando también de incidentes y riesgos, ¿no? La relación de esto con la ansiedad financiera. A veces nosotros en Crear Más, cuando dictamos algunos cursos, nos damos cuenta de esta ansiedad financiera y lo que se llama la jaula de oro del suelo petrolero, y me hiciste acordar ahora sobre todo con las personas nuevas, ¿no? Los que entran nuevos, que por ahí se llena la cabeza de preocupaciones que están ajenas al pozo, ¿no? Y cómo esto impacta
esa falta de foco en el estrés financiero, en los accidentes o en el riesgo. Claro, sí, también, y va muy aparejado al primer punto que tocamos de lo que es la fatiga y el hecho de no estar con la cabeza en lo que uno está haciendo, ¿no? El operario puede estar físicamente frente al equipo o frente a la fractura o frente a la cementación, pero su cabeza está en otro lado, o está en el banco o está en un problema familiar. Entonces queda ahí, viste, como una división muy grande entre la cabeza que está pensando una cosa y digamos, el cuerpo que está en la locación. Y obviamente eso es sumamente peligroso. Y si no nos damos cuenta, esa persona puede o él mismo generar un accidente, ser él, digamos, la víctima o sus compañeros. Claro. Por ahí no nos olvidemos que estamos hablando de lo que es oil and gas, no se trabaja con cosas livianas, se trabaja con sobrepresiones. Si bien las herramientas y las máquinas están diseñadas para el trabajo, son herramientas que pueden fallar, son líneas que pueden desprenderse y bueno, obviamente una persona que no tiene el foco en esas 12 horas de trabajo, obviamente lo emocional pesa mucho y bueno, esto es un negocio que tiene que obviamente girar la ruedita todos los días y las operadoras están muy, digamos, muy puntuales en ese tema. Vos podés tener un récord excelente o una performance muy buena en tu trabajo, superando, qué sé yo, etapas de fractura o haciendo una buena operación de calidad, pero si tuviste un evento no se van a acordar del récord que hiciste, se van a acordar que tuviste un evento grave o una persona lesionada. Entonces, bueno, digamos que cuidar el foco mental es cuidar la operación completa, ¿no? A eso es lo que apuntamos. Claro, y el foco, ¿no? Qué habilidad para entrenar en este sector, sobre todo, porque por nosotros por ahí podemos tener una conversación y perder el foco o que la cabeza se nos vaya, pero no corremos tanto riesgo como vos decís, estando frente a maquinaria o trabajando en ese lugar, ¿no? Claro, totalmente. Y además no podemos dejar de lado, como dije recién, es un negocio y obviamente tu cliente te va a medir como indicador de desempeño y obviamente ninguna compañía, ninguna organización quiere tener un accidente porque obviamente, vamos a hablar que lo más importante es la persona, después viene el resto, lo más importante es el factor humano. Pero imagínate que ante un accidente esa persona ya no puede volver a trabajar, lo tienen que bajar, por ende hay un tiempo que se pierde de la operación, que serían los famosos NPT o el tiempo no productivo, que también eso la operadora te lo recalca, y obviamente por ahí hay arreglos contractuales, pero eso tiene un costo económico ante esa pérdida de horas que vos obviamente no fuiste productivo, y es obviamente un indicador que después te miden, Claro, porque después obviamente... Claro, vamos viendo la relación, digamos, que hay entre trabajar en la persona y la capacitación y en el factor humano con el resultado, ¿no? Exactamente. Sí, que Gracias. muchas veces se minimiza, ¿no? El factor emocional o el factor humano dentro de la operación y en realidad es justamente como estabas Directo. diciendo recién, tiene un impacto directo en la operación, en definitiva, ¿no? Y obviamente que en los costos. Hablando un poco de lo que pasa a la distancia, ¿no? O con la distancia, mejor dicho, nosotros sabremos de esto. Para quienes no saben y para los que saben también, Roberto es mi esposo, así que nosotros sabemos de esto, justamente. El régimen del diagrama exige un esfuerzo psicoemocional enorme, tanto para la familia como para el operario, ¿no? Que está lejos. Y cuando un operario está en el medio del desierto, a 250 kilómetros de su casa, con la cabeza que está como en medio de una discusión familiar, por ejemplo, puede ser por WhatsApp, por teléfono, o quizás se fue peleado,
se vuelve un peligro para sí mismo y para el equipo, ¿no? Como capacitador de personal, ¿cómo se entrena a un colaborador para que aprenda a dividir, ¿no? A separar estas cosas y gestionar el aislamiento y mantener la mente en el pozo mientras está lejos de la familia? Sí, la verdad que bueno, es una buena, una buena pregunta y por ahí yo trato de hablar mucho con los chicos nuevos, con los que recién inician, explicarles o contarles por ahí mi experiencia. Es difícil, no es un ambiente para cualquiera, tiene que estar preparado. No digo que no puedan trabajar, sino que obviamente pueden, pero hay que tener algunas cosas en claro, ¿no? Eso de que si yo, acá le decimos subir, por ahí para que se entienda, ¿no? Subís al pozo es cuando vas al diagrama y bajás cuando finalizás tu diagrama. Y muchas veces en eso que uno se va, obviamente deja a su familia, los hijos, la novia, el novio, lo que tenga, y, y obviamente es un estrés emocional constante, por ahí saber que hay una fecha especial y yo no voy a estar, y todo el mundo va a estar de festejo y yo no. Entonces, eso hace que uno se vaya de foco, digamos, de esas 12 horas, ¿no? Yo como capacitador enseño que la estabilidad emocional de una persona es un elemento de protección personal más. Más allá de que la regulación indique que todos tenemos que usar casco, lente, mameluco, calzado de seguridad y demás, la estabilidad emocional de una persona es un elemento de seguridad. Por ahí con los años uno, digamos, va encontrando por ahí herramientas para ver de qué manera abordar. A veces, como decimos por ahí en la jerga, hay que hacer un poco de psicología, aunque yo no soy psicólogo, aclaro, pero por ahí la experiencia te da un poquito de ese expertise, ¿no es cierto?, que uno necesita. Y bueno, nosotros, bueno, siempre desde la prevención, ¿no? Tratamos de gestionar esos problemas, de hablar un poco del aislamiento y entender que, bueno, para sostener el diagrama sin que se rompa y volver sanos a casa, el foco en el pozo dura 12 horas y eso es innegociable. Si trabajás 12 horas, tenés que estar 12 horas pendiente de lo que estás haciendo. Eso no se negocia. Charla Y más, charla menos, pero es muy es muy complejo. difícil. Es muy difícil y complejo. Por ahí, los que hacemos prevención y estamos 24 horas en pozo, por ahí tenemos un aliciente más, que es que estamos rodeados todo el tiempo con el mismo grupo. A veces estamos 7 días con un grupo, 8 y justo entra otro, entonces bueno, ya les comentás lo que pasó anteriormente. Si hubo algún compañero que tuvo algún problema, se charla también. No se tocan obviamente problemas personales, pero sí por ahí se toman como ejemplo para que no le pase a nadie más, ¿no? Entonces, eh, el foco está en estar consciente esas 12 horas y si tengo algún problema, levantar la mano. Eso Claro. no me hace ni menos profesional ni menos persona. Todos tenemos problemas, no somos autómatas, digamos, no somos robots, somos seres humanos, un día estamos mejor que otro y está bueno reconocer cuando levanto la mano y digo, che, hoy no ando muy bien. Entonces, bueno, vemos cómo lo gestionamos para justamente no producir un evento, ¿no? Sí. Claro, Y, sí. y escuchándote, Roberto, se me viene también como varias preguntas a la mente, pero puntualmente decimos, bueno, hay un factor, digamos, familiar, vincular, que está influyendo, digamos, en el desenvolvimiento de la persona, en su estado emocional. Pero como vos decís, convivimos 12 horas. O sea, el foco de la operación está, está en esas 12 horas para cuidarnos. Y después tenemos que descansar. Pero cuando descansamos, vos justo nos mencionabas, o sea, entra un equipo, se va otro, entra gente nueva. Esa convivencia en el campo, desde tu experiencia, ¿cómo influye también en la posibilidad de descansar bien o no? Y cómo esto también puede impactar, digamos, en la seguridad. Si es que impacta, o sea, un poco es chequear con vos esta suposición que nosotras a veces tenemos de cómo puede influir esa convivencia y el cómo nos comunicamos y relacionamos
en el momento del descanso también, no solamente en el trabajo, sino cuando nos toca descansar. Claro, es tal cual lo decís y creo que es clave eso, porque la seguridad no empieza en la locación, sino empieza en el tráiler o empieza en el hotel donde conviven digamos, el mismo equipo que sube y que está relacionados todo el tiempo. Imagínate que si un equipo de trabajo no se lleva bien, o sea, los resultados nunca van a ser los que uno espera, ¿no? Y esto es, digamos, se trata de relaciones humanas, no es netamente algo de seguridad e higiene, o sea, pasa en todos los ámbitos, pasa en el deporte, pasa cuando uno tiene proyectos, o sea, es tirar todos para el mismo lado, con un mismo objetivo, que yo siempre lo recalco, por ahí suena trillado, pero es cierto, o sea, el objetivo es volver a casa en las mismas condiciones que salimos, es tal cual. Y por ahí hacer foco, cuando yo empecé, bueno, que empecé hace muchos años atrás, ya llevo 20 trabajando en prevención, se solían mostrar imágenes muy crudas para que la persona, digamos, sembrar esa conciencia con la seguridad. Eso ya se dejó de lado, dejó de pasar, pero siempre hay que tocar ese punto, o sea, pensá que si salís de casa y te comportás en forma insegura o creás condiciones inseguras, no vas a volver más a tu casa. Entonces, es duro, pero es real. Y lamentablemente, la persona que no sube más, va a subir otro. Porque esto es un negocio, es una máquina que no se detiene y no nos podemos dar el gusto de hacer una operación a costa de la vida de una persona. Entonces, tienen que cuidarse, tienen que respetar el descanso del otro, tienen que respetar todo lo que es la convivencia, esas reglas de convivencia, de higiene, de respetar el descanso del otro, porque insisto que este tema del profesionalismo, digamos, de ser profesionales no solo en la locación, sino como persona, y también en lo que sería, por ahí llamarlo como una convivencia táctica, ¿sí? Tenemos que llevarnos bien para poder llegar a ese objetivo, ¿sí? Claro. Y que ellos entiendan que cuidar a un compañero es literalmente salvarle la vida al día siguiente. Si yo no dejo descansar a mi compañero y en vez de dormir 7 horas, duerme 1, estoy siendo cómplice de algo que no está bien. Y no debemos nosotros en prevención normalizar lo que está mal. Eso es una falta grave. Me haces acordar a, bueno, distintas situaciones que me ha tocado también escuchar de cerca en determinadas épocas del año, cómo este factor de incidentes aumenta y bueno, con a veces ya no un accidente, digamos, de una mano, como habíamos conversado, sino también un accidente fatal. Las fiestas, el periodo de fin de año suele ser muy movido y la verdad que más allá del cuidado, ¿no es cierto?, me ha tocado ver a compañeros que han acompañado a familias en esas instancias y la importancia de tomar conciencia de este objetivo tan bonito que nos compartiste, de llegar a casa en las mismas condiciones en las que salimos. O sea, si verdaderamente queremos llegar a ese momento importante en nuestro hogar, cuidarnos también en ese trayecto, cuidar a nuestro compañero para que pueda salvarle la vida en esos casos. O sea, verdaderamente es una toma de conciencia muy importante. Totalmente, totalmente. Saber que nosotros en nuestra familia no somos suplantables, digamos. Es la espera de un hijo, un padre que no va a llegar nunca, de una esposa que espera un esposo que no va a llegar nunca. Entonces, creo que bueno, por ahí es un impacto grande, perdón, el imaginarse, ponerse en ese lugar, pero son cosas que pueden pasar, más en la industria que trabajamos nosotros, que tiene muchos peligros, muchos riesgos, y bueno, y no es negociable, digamos, saltarse un procedimiento o no cumplir con una regulación, ¿no?
Sí, porque o sea, son tareas en las que lo que podría llegar a ser una pequeña desatención o una pequeña distracción puede desencadenar errores fatales, ¿no? Totalmente. Sí, y yo vengo hilando, digamos, esto de gestión emocional, la importancia del foco y la gestión emocional, y ponerte el casco y un cartelito que diga, me estoy gestionando, algo así, ¿no? Como una herramienta más. Y también el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo dentro de la cancha y fuera de la cancha, digamos, un poco así. Totalmente. Se trabaja eso, digamos, en los vínculos, en las relaciones humanas y en el cuidado